Bienvenidos a este espacio, el podcast de Roosevelt for Ecuador, un espacio en el que hablamos y tratamos sobre las problemáticas de las empresas ecuatorianas y de cómo la asesoría en finanzas, tributación, jurídica y legal pueden ayudar a alcanzar resultados exponenciales. El día de hoy tenemos invitados especiales que nos acompañan precisamente de nuestra área legal. Tenemos a Elizabeth Ulloa, jefe del área legal y tributaria. Tenemos a Luis Llanes, nuestro abogado corporativo, y también a César Caicedo, abogado tributario. El tema que nos concierne el día de hoy: sociedades de acción simplificada. Un tema tan interesante que ha permitido a las empresas a lo largo de los últimos años, desde el 2020, formular su constitución formal de manera rápida y efectiva. Pero, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los emprendedores que buscan esta modalidad de constitución o aquellas empresas internacionales que también están buscando abrir operaciones rápidamente en Ecuador? Lo trataremos el día de hoy con nuestros invitados. Y para comenzar, dándoles la más cordial bienvenida, quiero comentarles que sí que una de las principales preocupaciones que los emprendedores de hoy, que están en esa línea de ejercer el paso del emprendimiento de uso de su RUC personal como persona natural a ese umbral de actividad de emprendimiento empresarial, sí que les preocupa un poco cómo poder adoptar en sí una constitución de una empresa ya mucho más formal, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tendría para ustedes es: ¿cómo para los emprendedores que actualmente operan como persona natural, ¿sí? ¿Cuál sería en tu experiencia o en su experiencia la recomendación que les darías para que piensen en que es el momento de darle un salto a una constitución de una SAS? Bueno, Efraín, gracias por la invitación. Quiero extender primero un saludo a ti y a todos los que nos están viendo. Y contestando tu pregunta, creo que no hay un momento perfecto o ideal para pasar del emprendimiento a una SAS, sino más bien es ir viendo en el camino cómo está tu negocio, cómo estás avanzando en tu emprendimiento. Entonces llegará un momento en el que obviamente te va a ser más conveniente pasar de ser una persona natural con un negocio a ya constituirte como una empresa, en este caso como una SAS, por algunos beneficios que tiene. Entre esos, el rápido proceso de constitución. Es una compañía que tiene cero costos, entonces eso también ayuda, porque muchos de los limitantes que veíamos antes era que la gente no formalizaba su negocio porque tenía que poner un capital determinado, pagar una escritura pública ante un notario, y en la SAS vemos que estos costos se redujeron a cero prácticamente. Entonces, eso creo que es lo que motiva. Podría ser un momento en el que tú vas viendo cómo van tus ventas y posiblemente en la parte impositiva sea mejor constituirte como una compañía. Es decir, que como emprendedor no necesito un capital accionario inicial para hacer una constitución de esta empresa. ¿Cuáles son los requisitos para tener una SAS? Bueno, en teoría no existe un capital mínimo ni un capital máximo, por lo que es mucho más flexible para los pequeños emprendedores que desean tener su propia compañía. Y esto también va de la mano con la protección del patrimonio personal, ya que la diferencia entre tener un RUC como persona natural, tú respondes con todo tu patrimonio personal. Entonces, al pasar a ser una sociedad, tienes esta limitación porque responderías solo hasta el monto del patrimonio con el que estás constituyendo tu empresa. Y ahí me gustaría acotar, nosotros en la experiencia hemos tenido varios casos en los que personas naturales que se manejan y tienen ya una obligación de la contabilidad empiezan a tener esta dicotomía con el SRI, con fiscalía, incluso en procesos de determinación, procesos tributarios ya que derivan en sanciones incluso penales, en las que nosotros decimos: ¿por qué no lo empezaste como una SAS? Tú eres una persona que factura bastante, por tu naturaleza vas ya a $300,000 facturados y no limitas tu responsabilidad. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esta planificación financiera, esta planificación tributaria, este carácter más formal, nosotros podemos empezar a manejar de mejor manera las estructuras que tienes y los beneficios que tienes para constituirte ya como una SAS. Que son muy propios entonces de las figuras legales, ¿no? Es decir, aislamos el patrimonio personal, el familiar que habíamos tenido cuando ejercíamos el ejercicio de empresa a nivel personal, ahora con una figura de persona jurídica. Claro. Ahora, en este entorno entonces sí que siguen habiendo las preguntas, es decir, ok, más allá de entonces tener un capital de constitución, ¿qué otros aspectos se requieren para abrir una SAS? Y esto sería tanto pensando para estos emprendedores locales que quieren formalizarse, como también pensando para esas empresas que quieren abrir operaciones aquí en el Ecuador
de manera rápida. ¿Qué otros requisitos deberían tener? A lo mejor hace falta una firma electrónica, los accionistas, el representante jurídico, el legal, no lo sé. Sí, bueno, en el proceso de constitución de las SAS tenemos el proceso electrónico, que es un proceso súper ágil. Más o menos estamos hablando de que en un día puedes tener tu compañía lista, totalmente operativa, pero claro, para acceder a este proceso necesita tanto la persona que constituye una firma electrónica como quien será el administrador o representante legal de la empresa. Si no es así, también hay otros mecanismos. Puedes nombrar un apoderado para que te represente aquí en Ecuador si tú no estás. Si estamos hablando de sociedades extranjeras que quieren invertir en Ecuador, obviamente hay requisitos más complejos, pero en realidad en la práctica nosotros siempre tratamos de brindar un servicio en el que agilice cualquier procedimiento y que no se burocratice esto. Ahora, pensando como empresas internacionales que quieren rápidamente ingresar a las oportunidades que brindan nuestros mercados aquí en el Ecuador, una de las cosas que más llama la atención de manera recurrente son los incentivos tributarios, incentivos que permitieran que apostar por la inversión en el Ecuador. ¿Qué tipo de incentivos accederían las empresas que optan por formalizar sus operaciones en el Ecuador con una SAS? Cuéntenos un poquito, por favor. ¿Se diferencian mucho de los otros incentivos que existen de otras empresas o cómo opera? Al menos como una orientación para quienes nos escuchan. Bien, verás, tus incentivos tributarios van a estar siempre marcados en base al sector económico al que perteneces. Partamos de ahí. De ahí, a modo muy macro, tú vas a poder acceder a todos los incentivos tributarios que te establece el COPSI en base a las inversiones extranjeras. Hay también incentivos tributarios en los que te bajan justamente por inversiones productivas, que se los llama en base al COPSI. Tú vas a tener un porcentaje de reducción de la tarifa del impuesto a la renta. Actualmente en Ecuador la tarifa del impuesto a la renta para sociedades es de 25%, que puede subir 3 puntos porcentuales dependiendo de la situación, que puede ser por no reportar tus beneficiarios finales y demás. Pero básicamente tú con un incentivo tributario, con este beneficio de una inversión, tú vas a poder reducir esta tarifa del 25%, que te beneficia mucho. Además hay varios regímenes a los que puedes acceder. Tenemos ahorita el de zonas francas, tenemos también el de la compañía foránea controlada, que son regímenes que debemos analizarlos antes de emplearlos, porque te pueden, si bien es cierto, ofrecer un incentivo, también pueden ofrecerte algo que a la final te puede perjudicar. O generar otras obligaciones. Es decir, no más allá de solamente aprovecharlos, es la pertinencia de uso. Si soy un importador que traigo mis insumos con generación de importaciones, sí que a lo mejor este tema de zonas francas puede ayudarme, pero también con una revisión adecuada y una asesoría complementaria. Exacto, y sobre todo ahí es importante tomar en cuenta, como te digo, el giro del negocio que estás teniendo, el sector económico al que perteneces, porque además del incentivo que puede ser la reducción en puntos, vas a tener devoluciones de IVA también. Si tú eres un exportador de servicios, tienes devoluciones de IVA. Entonces va a depender mucho de cuáles van a ser tus objetivos, cuál es tu actividad económica, para en base a eso hacer una planificación tributaria, que es lo que realmente necesitan las compañías ahora. Ya no es el tema de, bueno, solo voy a subir la declaración, es una planificación tributaria en la que tú vayas desarrollando de manera adecuada cuál va a ser tu impacto fiscal, no a este año, sino a unos 10 años. Con una planificación financiera adicional. Ahora, cuando hablamos de que hay que analizar tu giro de negocio, sí que me viene la pregunta, y que muchas de las personas que hoy por hoy están involucradas en el entorno de los negocios también se la van a hacer. ¿Qué sectores o industrias, en vuestra experiencia, suelen aprovechar más del modelo SAS para ingresar al mercado ecuatoriano? Verás, Efren, creo que todos los modelos de negocio pueden aprovechar y constituirse como SAS. Obviamente hay limitantes que la ley te prohíbe, pero en nuestra experiencia nosotros tenemos clientes de muchas ramas. Tenemos de la rama de servicios, tenemos de la rama de farmacéuticas, alimentos. Entonces, en general, cualquier negocio es apto para transformarse de un negocio pequeño o emprendedor a una SAS. Perfecto. Ahora, regresando con aquellos visionarios de negocios que le apuestan a nuestro país, que quieren traer sus firmas internacionales o una representación incluso, ¿qué desafíos, a la vez que qué recomendaciones, brindaría para aquellos que quieren abrir operaciones aquí en Ecuador como una filial de una sucursal internacional? Es decir, aquellos internacionales que quieren abrir operaciones en Ecuador de manera rápida y, claro, tomando en cuenta que hay otras figuras de constitución. ¿Por qué las SAS? ¿Cuáles son las recomendaciones? Y sí que, ¿dónde está el punto de dolor que deben estar preparados para poderlo superar rápidamente? Bueno, creo que la ventaja de las SAS y lo que hemos visto básicamente radica en la agilidad que tienes para constituir. Porque lo que hemos visto es que otros tipos de compañías, o si estamos hablando ya de una sucursal extranjera, para empezar necesitas muchos requisitos.
que principalmente vienen de documentación del exterior. Entonces eso a veces tarda que la compañía pueda iniciar operaciones de manera inmediata. Entonces, ¿qué pasa? Como te estamos diciendo, la SAS es tan ágil de constituir que puedes iniciar operaciones inmediatamente. En el camino sí, eventualmente se podrá ir, no es la palabra corrigiendo, pero sí como tomando en cuenta o consideraciones específicas, pero para efectos de constitución netamente y de entrar ya en operación, la SAS definitivamente es el mejor camino. El mejor camino. Y una vez que tenemos todos los requisitos, que seguro ahora mismo quienes nos escuchan estarán diciendo, ok, voy a entrar ahora a internet, voy a revisar cuáles son los requisitos. ¿Cuánto tiempo en la práctica pudiera llevar entonces ya esta constitución? ¿Un mes? ¿2 meses? En su experiencia, ¿cuál es el tiempo más rápido y el que más pudiera demorar? Bueno, a ver, en nuestra experiencia, una SAS, si cumple con todos los requisitos, o sea, si tenemos todo, es que lo que pasa es que requisitos en realidad estamos hablando de determinar quiénes van a ser los accionistas. Si son personas naturales, no vamos a necesitar más allá de su documento de identificación, tal vez la firma electrónica. Entonces, creo yo que en el peor de los casos tendremos una SAS en una semana, ¿no? Y cuando es una constitución electrónica, sí, en el mejor de los casos, una semana. Pero cuando es una constitución manual, sí, más o menos sería un mes. ¿Y de qué depende que opte por una constitución electrónica o manual? La electrónica es mucho más fácil y ágil, pero para ello se necesita tener un certificado electrónico, o sea, una firma electrónica. Y manualmente, ahí sí cada uno lo va haciendo con sus estatutos. En este caso, se le puede personalizar el estatuto social de la compañía, porque la constitución electrónica es estándar, es en base a lo que ya está en línea establecido. Claro, por ejemplo, tú en un proceso de constitución de la SAS puedes, porque la ley nos permite, restringir el tema de la venta o transferencia de acciones. Pero cuando tú te acoges a la constitución electrónica, no existe esta posibilidad de restringir. Entonces se queda... Exacto, es un formato estándar. Claro, este formato sirve para quien quiera empezar, como te digo, operaciones de manera ya inmediata. Pero la constitución manual nos permite elaborar un estatuto de acuerdo a las necesidades específicas de cada cliente. Qué importante este detalle, porque seguro que para quienes estamos ansiosos por iniciar ya, diríamos que rápidamente ingresar entonces al portal, hacerlo en electrónico, sería nuestro mejor camino para implementarlo desde ya. Pero notando estas recomendaciones que ustedes nos dan, sí que nos hace pensar entonces, ¿es prudente, es conveniente o no? Esa reflexión de acompañamiento, asesoría personalizada, tanto en la parte jurídica como tributaria y legal, sí que se hace importante. Y ahora, para finalizar, ¿cómo podría entonces una SAS facilitar la escalabilidad y adaptación al entorno legal y económico ecuatoriano como una empresa internacional que se quiere establecer? ¿Una SAS me permitiría entonces crecer en grande o me va a tener limitado? No, las SAS no te limitan absolutamente nada. A diferencia de tal vez otras legislaciones de la región que nos dicen que llegado a un monto de factura tienes que transformarte a otro tipo de compañía, en nuestra legislación no. La SAS puede crecer tanto a nivel accionario como a nivel de ventas, de ingresos, sin ningún limitante. Entonces, no le vemos, de hecho, un impedimento para crecer. ¿En qué podría afectarte tal vez a futuro? Es si tú quisieras tal vez abrir tu capital y cotizarlo en bolsa. Ahí obviamente tenemos una prohibición legal y no podríamos hacerlo a través de una SAS, pero si ya estás constituido como una SAS, simplemente es un paso de transformarte a otro tipo de sociedad, que tampoco es un proceso que a la actualidad es muy engorroso. Es decir, son procesos dinámicos. Sí, lo que pasa es que, verás, nuestro derecho societario desde el 2020 ha tenido algunas transformaciones y se ha vuelto bastante dinámico, impidiendo y eliminando muchos procesos burocráticos que teníamos. Antes muchos de los actos societarios tenían que pasar por una resolución previa de la Superintendencia de Compañías. La Superintendencia de Compañías, con la reforma a la ley de compañías en el 2020 y en el 2023, eliminó muchos de estos actos societarios con una resolución previa. Obviamente hay un control por la Superintendencia de Compañías, sí, pero esto te permite agilizar los procesos. Entonces, la transformación ahora tú la puedes hacer y no te tomará más allá de un mes, tal vez, si cumples con todos los requisitos.
Y sí, entonces la verdad es que ahora vemos en nuestro sistema societario una modernización, se ha vuelto muy dinámico y es más fácil pasar de una figura a otra. Maravilloso, maravilloso. Definitivamente buenas noticias que nos alegran y nos motivan a quienes estamos en el entorno de los negocios pensando en elaborar pues, nuevas ideas, nuevos proyectos o lanzar nuevas divisiones de negocio como tal. Agradecerles mucho por su participación tan activa en este espacio tan generoso en el que nuevamente Russell Bedford Podcast, un espacio en el que hablamos de cómo los emprendedores y las empresas ecuatorianas pueden alcanzar su proyección en su máxima expresión con optimización de recursos a nivel tributario, contable, financiero. Así es que nos esperan en la próxima edición de su nuevo podcast favorito. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.